Buenas tardes, hermanos y hermanas. Como dije, hoy estaríamos hablando del asunto que está muchas personas en el contexto cristiano y más en el ámbito reformado, sobre todo por las últimas decisiones de Grace Community Church y el pastor MacArthur y el conjunto de ancianos de dicha iglesia, de abrir la congregación, abrir el templo para que toda la iglesia se reuniera a pesar de las prohibiciones del gobernador de California que tenían impuestas en ese momento. Entonces, varias personas desde este domingo, desde que dicha iglesia abrió su culto público con normalidad, me han estado escribiendo para ver cuál es mi opinión al respecto. Así que he decidido hacer este pequeño vídeo, esta pequeña transmisión, para explicar mi punto de vista sobre si debemos abrir o no los templos en medio de esta situación y sobre todo si debemos abrir o no los templos cuando está prohibido por la ley. Lo que sí que pediría, al tratarse de algo delicado, sensible y que no va a llover a gusto de todos, es que oremos antes para que el Señor guíe nuestros corazones para estar en paz como hermanos, sobre todo para que nos dé sabiduría y que nos dé un poco de empatía incluso, para entender la condición y la postura de aquellos que igual en este ámbito no piensan como nosotros y piensan distinto. Así que vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias porque nos permite reunirnos, Señor, esta tarde para hablar de asuntos que tienen que ver con tu iglesia. Padre, todo lo que tiene que ver contigo, con tu reino, con tu obra, Señor, es delicado y debemos enfrentar estos asuntos con temor y con reverencia. Sabemos, Señor, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que para muchos de nosotros son nuevos, que nunca imaginamos, incluso como pastores, que nos tocaría vivir en tiempos como estos. Por eso te pedimos que nos des sabiduría y que guíes nuestros pasos para tomar decisiones con temor y para tomar decisiones que cuiden el bienestar de tu iglesia. Padre, que en esta tarde reine la paz entre los hermanos, que no demos lugar al orgullo, Señor, para contender por nuestro carácter, pensando más en nuestras opiniones que en Cristo. Que seas tú, Señor, el centro de este tiempo y de esta conversación, para que todo lo que digamos o no, lo hagamos, Señor, mirándote a ti para tu gloria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, yo querría iniciar esta transmisión con una lectura que yo creo que es la que da base a la decisión de muchas personas a no abrir los templos, y querría meditar un poco en este texto concretamente, que es Romanos capítulo 13 y versículos 1 y 2. Romanos capítulo 13 versículos 1 y 2 dice así: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que se resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Así que yo creo que la disputa que tenemos entre manos es la siguiente. Por un lado tenemos Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad puesta que no sea por Dios, y el que se resiste a la autoridad se resiste a Dios y rendirá cuentas. Y por otro lado, el mandato para el creyente de no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Vamos a analizar un poco ambos comentarios, ambos textos, y vamos a analizar incluso la decisión que puede haber tomado John MacArthur junto a los otros ancianos de su congregación, y vamos a analizar también la respuesta incluso que le ha dado el ministerio de Nine Marks, el ministerio de 9 marcas, también a MacArthur y al texto que ellos hicieron, porque tienen posturas distintas. Así que lo que quiero decir es lo siguiente: partamos de la base, no todas las iglesias están actuando en este momento igual. Hay algo que debemos saber.
pastorear en tiempos de pandemia no es fácil. Pastorear en tiempos de pandemia es nuevo para muchos de nosotros y ninguno esperábamos tener que enfrentar estas situaciones. Todos, y más en Occidente, estamos en países donde hay libertad de culto en cierta manera, cumpliendo las leyes. Nuestros locales pueden abrir, abarcar mucha gente y podemos reunirnos como iglesia con libertad para rendir culto a nuestro Señor. No vivimos en países como China o países como la India, donde hay persecución religiosa. Tenemos cierta libertad, sabemos que, hay restricciones en algunas cosas, pero tenemos cierta libertad de culto. Así que partamos de ese lugar, no estamos en un lugar donde hay prohibición de culto, prohibición religiosa, prohibición contra el cristianismo. Entonces nosotros cuando empezamos a pastorear tenemos en mente hacer cultos toda nuestra vida porque no pensábamos que un tiempo de cuarentena o de pandemia iba a llegar delante nuestro. Así que cuando llega ese tiempo de cuarentena empiezan a ponerse ciertas restricciones y nos encontramos con dos pasajes. Ha habido restricciones sobre el hecho de congregar y reunirnos en los templos. Y entonces eso entra en conflicto con nosotros, que tenemos mandatos en la Escritura de que debemos reunirnos, debemos congregar, debemos participar de la comunión del cuerpo de Cristo. Y por otro lado, tenemos otro mandato que es que debemos obedecer a las autoridades. Debemos entender que la carta a los romanos no era una carta escrita a no creyentes. Era una carta escrita a creyentes, a ciudadanos de un lugar a los que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice que como ciudadanos deben respetar las autoridades. Vamos a tocar ciertos puntos. En primer lugar, la norma de obedecer a las autoridades incluye a los creyentes. No podemos decir que no. La norma de obedecer a las autoridades, según Romanos 13, incluye a los creyentes. Los creyentes, según las Escrituras, no vivimos ausentes de la normativa legal de nuestro país. Es decir, los creyentes debemos cumplir las normas de tráfico, debemos cumplir con el pago de nuestros impuestos, debemos cumplir con todas las normativas legales y de conducta de nuestra nación. No somos ciudadanos aparte, que Dios dice, ahora que eres mío, ya no tienes que seguir a las autoridades de esta tierra, no hagas caso al ejército, no hagas caso a la policía, no hagas caso a los gobernadores, rebélate contra ellos porque tú ahora vives aparte. No, el Señor no hace eso. Nos pone en el mundo, estamos en el mundo, ahora pertenecemos a Cristo, pero sin embargo, las normativas legales aplican a nuestra vida. Y como ciudadanos nos debemos someter a esas autoridades, siendo creyentes o no creyentes. Romanos 13 es normativa también para el creyente. El creyente debe someterse a las autoridades. El creyente debe pagar sus impuestos, el creyente debe obedecer las leyes de tráfico, el creyente debe obedecer las leyes de tributos de su país, el creyente debe obedecer la legislación y constitución y todo lo que rija el país en el que se encuentra. El creyente debe hacerlo. Pregunta, ¿cuál es el límite del creyente? El límite del creyente ante las autoridades gubernamentales y cualquier autoridad es infringir la ley de Dios. Es decir, cuando el gobierno pide que hagamos algo que la Biblia prohíbe que hagamos, o cuando el gobierno prohíbe que hagamos algo que la Biblia nos manda hacer, en ese caso aplica el texto que dice, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ejemplo, si el gobierno de España dijera, queda absolutamente prohibido hablar de Jesús y promover el Evangelio, yo tengo un mandato de Dios, id y predicad el Evangelio a toda criatura. En ese caso, me veo con la obligación de desobedecer a las autoridades terrenales porque me están imponiendo un mandato que va contra un mandato superior, que es el mandato dado por Dios. Es decir, si Dios me manda algo y las autoridades no me permiten hacerlo, Dios va primero a las autoridades. Otro ejemplo, las mujeres, según las Escrituras, deben someterse a sus maridos.
Pero si el marido le pide a la esposa que haga algo que va en contra de las escrituras, la mujer no debe someterse a su esposo porque debe someterse primero al Señor. Y si el marido le prohíbe que haga algo que la escritura le pide que haga, la mujer no debe someterse a su esposo porque debe someterse primero al Señor. Otro ejemplo, los hijos deben honrar a los padres, pero si el padre le pide al hijo que haga algo que Dios prohíbe, el hijo no debe obedecer al padre. Y si el padre le prohíbe al hijo hacer algo que Dios obliga, que Dios manda y demanda, el hijo no debe obedecer al padre. Es decir, repito, ¿debemos obedecer las autoridades? Sí. ¿Debemos obedecer a nuestros esposos siendo mujeres? Sí. ¿Debemos honrar y obedecer a nuestros padres siendo hijos? Sí. ¿Cuál es el límite de todo sometimiento que el Señor demanda de nosotros? Porque en cierta manera todos estamos sometidos a alguien. Empleados a los jefes, esposas a los maridos, hijos a los padres, ciudadanos a las autoridades. El límite está en si esa persona bajo la cual yo tengo que estar sujeto me demanda algo que Dios prohíbe, alto. Debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si esa persona me prohíbe algo que Dios me demanda como algo imperante, imperativo que debo hacer, alto, yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, tercer punto de nuestra charla. Si el Estado aplica una restricción contra la iglesia, si el Estado aplica una restricción directamente contra la fe cristiana, si el Estado muestra una prohibición de la fe, en ese caso, como en otros países, la iglesia no debería respetar al Estado. Ejemplo, China. Ejemplo, la India. Ejemplo, Corea. Ejemplo, lugares del continente africano. Hay lugares donde hablar de Jesús está prohibido, reunirse en nombre de Jesús está prohibido, proclamar la fe cristiana está prohibido, pero los creyentes de ese lugar lo hacen a escondidas porque les costaría la vida, lo hacen a escondidas porque perderían trabajo, serían denunciados, irían presos, mil cosas, pero se esconden, quedan de diferentes maneras, pero congregan y comparten a escondidas como pueden el evangelio porque obedecen al Señor antes que las autoridades. ¿Por qué? Porque esas autoridades tienen una lucha directa contra Dios, una lucha directa contra las escrituras, una lucha directa contra Cristo y una lucha directa contra el evangelio. Entonces esas autoridades han cruzado el límite y en esa área no debemos someternos a las autoridades. Claro que en las otras, pagar impuestos y otros temas, obedeceremos. Pero cuando las autoridades tienen un ataque directo contra la iglesia y contra la fe cristiana, la iglesia no debe someterse a las autoridades. La iglesia debe resistir a las autoridades y poner por encima la voluntad y los mandatos del Señor. Otra cosa, cuando Pablo dice que toda persona, y eso incluye creyentes, debe someterse a las autoridades, eso tampoco dice que las autoridades rijan la iglesia. Cuidado, el gobierno no rige la iglesia, el Estado no rige la iglesia, no es el presidente del gobierno el pastor de la iglesia, no es el presidente del gobierno el que dirige la iglesia, no es el presidente del gobierno el que administra la iglesia. La iglesia es independiente del Estado, cuya cabeza máxima es Cristo, cuya cabeza, que es Cristo, ha colocado en cada grupo, en cada iglesia local, a sus autoridades respectivas, llámese ancianos, pastores, y en ese régimen es que se mueve la iglesia. La iglesia tiene sus propias figuras autoritativas, la iglesia tiene su propia cabeza máxima autoritativa, que es Cristo, y la iglesia funciona en cierta manera independiente al Estado. Es decir, el Estado no rige la administración financiera de la iglesia, el Estado no rige la administración de los cultos de la iglesia, el Estado no rige las enseñanzas de la iglesia, el Estado no rige quién se casa o no en la iglesia, el Estado no rige la membresía de la iglesia, el Estado no rige la disciplina de la iglesia. La iglesia, como parte de este mundo,
para abrir sus templos, para realizar actividades públicas, debe guardar ciertas leyes. Obviamente no nos plantamos en medio de una plaza, montamos una carpa sin pedir permiso, montamos nuestros altavoces, ustedes creo que les llaman mucho parlantes, y empezamos a predicar al aire libre. No, porque si lo hiciéramos, y lo hiciera el musulmán, y lo hiciera el judío, y lo hiciera el testigo de Jehová, y lo hiciera el ateo, y lo hiciera tal, y lo hiciera todo el mundo, imagínate lo que se daba una tarde aquí en la calle. Para eso hay permisos, hay que, bueno, dependiendo del país, pero en España tú vas al ayuntamiento y tú les dices, mira, yo quiero tal día hacer un evento público, y al menos en Barcelona hasta hoy no hemos tenido problemas. No somos muy dados a hacerlo, pero hasta hoy Barcelona ha cedido espacios, ha alquilado espacios públicos, incluso plazas abiertas al aire libre para realizar eventos evangelísticos, para realizar cultos al aire libre, para realizar actividades al aire libre, y no hemos visto problema. Incluso aquí en Barcelona tienen el famoso Día del Libro, en el que se juntan puestecitos en la calle y se venden libros, porque es la costumbre y tradición, y muchas iglesias incluso aprovechan para mostrar su puestecito y llevar Biblias, libros de lectura gratuita a las personas de contenido cristiano, y nunca hemos tenido problemas aquí. Entonces tenemos que respetar las normas, pero la organización interna de la iglesia, la regulación interna de la iglesia no está en manos del Estado. Yo como pastor de la iglesia caminando por fe aquí en Barcelona, en España, no le pregunto al Estado lo que debo predicar, no le pregunto al Estado cómo debemos administrar las finanzas de la iglesia, no le pregunto al Estado por la disciplina de algunos miembros, no le pregunto al Estado por la membresía de la iglesia. No, simplemente voy al Estado, hago mis papeles, le pido el permiso legal para abrir un local que se reúna la iglesia allí, cumpliendo las normas como un bar, una discoteca, un centro de ocio que tiene que cumplir ciertas normas de seguridad, ciertas normas de higiene, ciertas normas de estructura, ciertas normas, no sé, en cuanto a la ingeniería, en cuanto a la estructura del local, las entradas, salidas, baños, insonorización para no molestar a vecinos, todas las cosas. En nuestro país funciona así, y hasta ese punto las respetamos. Una vez nos dan la licencia, una vez nos permiten abrir, quedamos completamente desligados, hacemos nuestra actividad normal y prácticamente no volvemos a funcionar, y en cuanto al Estado no volvemos a tener relación. Lo que sí que hacemos es pagar nuestros impuestos, pagar nuestros tributos, como cualquier entidad que abre una actividad en el territorio español. Esa es la manera de hacerlo legalmente. Obviamente hay iglesias que pasan por encima de todo y no pagan tributos, no tienen permisos, no hacen absolutamente nada y simplemente se unen allí, el Estado no sabe ni que existen, y eso sí que roza el límite de la ilegalidad, porque imagínate que todo el mundo hiciera esas cosas, sería realmente un problema. Ahora, una vez hemos dicho todo esto, vamos a empezar a analizar lo que está pasando en España, lo que está pasando en el mundo. Desde el domingo, el pastor John MacArthur, junto a los ancianos de Grace Community Church, y perdónenme porque mi inglés es de aquí, de inglés catalán, entonces mi pronunciación es mala, pero su congregación en California se plantó ante la prohibición del gobernador de que los creyentes se reunieran. Parece incluso que el gobernador está prohibiendo que se reúnan en las casas. Eso ya me parece que está cruzando límites muy peligrosos. Y John MacArthur empezó simplemente a decir, mira, hasta aquí habéis llegado, este es el límite, la iglesia va a abrir sus puertas y nos atendremos a las consecuencias. Y eso ha empezado a traer un revuelo en la cabeza de muchos creyentes. Un grupo ha visto a MacArthur como un temerario y otro grupo ha visto a MacArthur como un valiente. Hace poco me pasaron otro vídeo. El otro vídeo que me pasaron era de un hombre que se hace llamar Apóstol, que yo pensaba que era comediante porque habla palabras muy feas, dice puercos, chanchos, cara caballo, cara cerdo, cara esto, habla feo. Un hombre que se llama, creo, Santiago Zúñiga. Y también igual, ni mascarilla, ni gel, nada. Para él todo eso es del diablo, es cosa de los hombres, y eso es una tontería, y él va contra todo, incluso lo tuvieron preso un tiempo, y hay gente lo mismo. Unos lo toman por temerario y otros lo toman por el héroe cristiano, porque está desafiando con su fe a todo el mundo. Entonces nos encontramos estas situaciones. Primera cosa que debemos saber: no podemos valorar todas las situaciones por igual. No podemos valorar todas las situaciones por igual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que está pasando en Estados Unidos
que lo que está pasando en Barcelona, que lo que está pasando en Lima, que lo que está pasando en Guayaquil. Desde nuestras casas, y ese es el problema de las redes sociales, no podemos hacer una opinión general y decir lo que está bien y mal en todo el mundo respecto a lo que está sucediendo. Primero, los índices de muerte que están llegando son distintos en cada lugar. Las restricciones se están manejando distintas según cada gobierno. Cada lugar está experimentando unas cosas distintas a otros. Y en base a eso, las iglesias locales están tomando sus decisiones. Entonces, yo no puedo, y a eso voy desde el punto principal, no puedo valorar la decisión de John MacArthur porque no me encuentro en California. Lo que sí voy a decir es lo siguiente. Si John MacArthur ha decidido abrir en limpia conciencia el culto, ok, es su decisión. Es su decisión. Y parece que mucha gente lo ha apoyado porque la imagen que me pasaron, la iglesia estaba llena. Pero ahí sí que me preocupa algo. He visto la foto y espero realmente que sea un culto antiguo. Porque la iglesia estaba a rebosar. Y hermano, ninguna medida ni de distancia, ni de mascarillas, ni de gel, ni de nada. Parecía un domingo del año 2018. Un domingo cualquiera. Y yo entiendo que en cierta manera decidas realizar cultos. Pero lo que creo que para mí resulta imprudente es el hecho de que en un lugar donde están habiendo altos niveles de contagio, se esté realizando sin ningún tipo de medida. Vale, y ahí es donde voy a empezar a decir cosas. Número 1, y hablo de Barcelona. Nosotros como iglesia local, o particularmente yo, cuando nos decidimos por tener este tiempo de cuarentena en el pasado y no abrir la iglesia temporalmente, fue por los siguientes motivos. Número 1, no creo que el gobierno dirija la iglesia. Es decir, nosotros como iglesia decidimos apoyar normativas del gobierno y durante un tiempo ser prevenidos o precavidos y no juntarnos y aglomerarnos para no dar lugar a posibles infecciones. No lo hicimos como agachando las orejas delante del gobierno y diciendo, vale, tú mandas sobre nosotros, el gobierno español manda sobre la iglesia. No lo hicimos con esa actitud. No lo hicimos, porque el gobierno no permite y no le parece bien que se hable de homosexualidad y hablamos. El gobierno no le parece bien que hablemos del aborto y hablamos. El gobierno no le parece bien que vayamos contra el feminismo y hablamos. El gobierno no le parece bien que hagamos muchas cosas y las hacemos. Así que el gobierno no rige el contenido de la iglesia local. Pero la decisión tomada entonces no fue una decisión sometiendo la iglesia al gobierno, sino el gobierno sitúa a toda la ciudadanía bajo unas normas por unas cosas que están sucediendo y la iglesia decide apoyar temporalmente esas normas. Cabe decir que en España no hemos estado 6 meses de cuarentena, 1 año de cuarentena. Sí, ha sido duro. Estuvimos como 3 meses. Incluso en nuestra zona hemos tenido que pasar 15 días ahora extras después de empezar a reunirnos otra vez. Pero fueron 3 meses. Supongo que si se hubiera ido alargando mucho más, hubiéramos buscado medidas y alternativas. Pero quisimos durante un tiempo apoyar las medidas del gobierno. Número 2. En Barcelona no vimos en ningún momento un ataque contra la iglesia. Parece ser que el gobernador de California está poniendo medidas y restricciones directas contra la iglesia y el congregar. Es decir, a lo que me dan a entender, parece que el gobernador de California está permitiendo gimnasios, discotecas, bares, un montón de cosas con libertad y la iglesia no. En ese caso, y si es un ataque directo contra la iglesia, entiendo ciertas actitudes que se puedan tomar. Pero en Barcelona no fue así. En Barcelona se cerraron los gimnasios, se cerraron los museos, se cerraron las escuelas, se cerraron un montón de actividades, restaurantes, perdieron clientes, hoteles, no podían abarcar clientes. Así que la iglesia apoyó eso, viendo que era una situación crítica, que incluso negocios que tenían pérdidas económicas, gente tuvo que cerrar para apoyar eso en favor de la salud pública
decidieron tomar medidas, así la Iglesia también se sumó a ese apoyo. En tercer lugar, la Iglesia vemos que debe ser también un ejemplo para la sociedad. La sociedad nos mira. Y si estuviéramos en un sistema que ataca a la Iglesia directamente, entiendo que nos debamos rebelar contra el sistema. Pero si ahora mismo todavía no estamos en un sistema que prohíbe la Iglesia y la ataca, podemos ser ejemplares. Y considero que en tiempos de pandemia, una iglesia que cuando todos están cumpliendo ciertas normativas, solo la Iglesia dice, nos da igual los comercios, nos da igual todo, nosotros no cumpliremos nada, queda como mucha rebeldía, queda como mucha temerosidad, con mucha temeridad, con mucha actitud soberbia, como estamos por encima del resto. Nosotros andamos diferente, y no hablo de un tema de santidad, hablo de un tema de normas. Y esa actitud no me parece que dé buen testimonio delante de los vecinos. No me parece que dé buen testimonio. Creo que debemos ser, como iglesia, en nuestro conjunto y como ciudadanos creyentes, ejemplares delante de la sociedad. Miren, voy a ser honesto. En ningún momento de este tiempo de pandemia me he sentido con miedo. Yo les digo la verdad. Yo me he puesto la mascarilla y he usado gel y he respetado las normas en el supermercado, he respetado las normas en la calle, he respetado las normas en los comercios por ellos. Yo no tengo miedo, no por cuestiones de fe, sino por lo que diré ahora. Creo que se ha exagerado ligeramente con el tema del virus. Hermanos, gente ha fallecido y gente ha fallecido por coronavirus. Algunos de nosotros tenemos familias que trabajan en hospital. Y sabemos que no es mentira, el virus no se lo han inventado. Es muy probable que se haya exagerado, es muy probable que haya mucha política detrás de este virus, y esto estoy completamente convencido, de que ha habido mucha política detrás de este virus, que no se han puesto de acuerdo dos médicos, no se han puesto de acuerdo dos políticos, no se han puesto de acuerdo dos gobiernos. Tú miras las noticias de un canal, sale un médico diciendo una cosa, miras las noticias de otro canal, sale otro médico diciendo otra cosa. Hace poco apareció un vídeo de hace nada, creo que fue ayer o antes de ayer, un vídeo de unos médicos en España diciendo ciertas cosas, pero tú coges otros vídeos de otros médicos de hace 2 días y aparecen diciendo otras cosas. Hay médicos que dicen, mira, la mascarilla no sirve, nada sirve, otros médicos llorando te piden que la uses. El propio pastor Miguel Núñez, hace poco también había un vídeo de él, creo que lo vi esta mañana, en el que él decía que se sorprendía cómo países y lugares como Norteamérica y otros lugares occidentales que en teoría son de un sistema organizado y correcto, han sido negligentes en el uso de medidas de salud e imprudentes. Y él es un doctor, es infectólogo además, se dedica a esas cosas y ha estado por programas hablando del tema del coronavirus. No creo que él quiera engañar a su propia congregación, sino que creo que realmente él también quiere cuidar la salud de su congregación, de sus hermanos. En nuestra congregación hemos tenido casos de coronavirus y no es agradable ver a los hermanos que pasan por eso, y hay que cuidar al resto. No congregando, nosotros hemos tenido ahora nuestras reuniones, habíamos grupos de hasta 100 personas manteniendo una distancia con el uso de mascarillas. Entonces nos encontramos en estas situaciones, son difíciles. Y ahora lo que debemos entender es que nadie está preparado para pastorear en tiempos de pandemia. Miren, no hagan caso a los vídeos que vean en internet, porque van a ver vídeos que cada uno sube para justificar sus acciones. El que defiende que todo ha sido una mentira y que todo ha sido un engaño, va a estar poniendo vídeos todo el rato que hablen de médicos, de científicos y personas que hablen contra. Y otro que está más precavido quizá va a poner vídeos de otros médicos y científicos que hablen a favor de cuidarse. Al final cada uno de nosotros va a poner en nuestras redes lo que nos interesa, porque al final nosotros defendemos nuestras posturas. Buscaremos aquellos que justifiquen con su argumento lo que yo defiendo y entonces publicaré eso, pero no publicaré el otro vídeo. El otro vídeo diré, eso es un timo, eso es mentira, eso es un engaño, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque es lo que yo pienso. Pero yo pienso que esa es la verdad, entonces ese es el que me parece verdad porque eso es lo que yo pienso. Así estamos con el coronavirus. Hay una desinformación general. Nadie dice lo mismo, no se ponen de acuerdo, ni los gobiernos, ni las noticias, ni los hospitales. Y yo parto del punto siguiente.
Creo que nos han exagerado muchas cosas, sí. Creo que las estadísticas se han inflado en muchos casos, sí. Creo que hay política detrás de todo esto, sí. Pero creo que está muriendo gente por esta enfermedad, sí. Creo que esta enfermedad es seria, sí. Creo que esta enfermedad es real, sí. Y más cuando has tenido familia que lo pasa y tú ves su cara, tú ves su agonía, tú ves cómo les falta el aire, tú ves su estado crítico, entonces ves que es real. Sí, sabemos que hay hospitales donde hay gente que ha muerto de Alzheimer y lo han catalogado como una muerte por COVID. Y sabemos que hay hospitales que hay gente que ha muerto de mayor, por edad, y directamente han puesto COVID. Sabemos que eso pasa, pero hay gente que está muriendo por esta enfermedad y por esta pandemia. Entonces debemos ser cuidadosos y debemos ser precavidos. Miren, creo que el número 1, debemos tolerar las decisiones de cada iglesia local. Porque nos encontramos en una situación donde no hay solo blanco y negro. No es así. Cada situación está siendo diferente en cada ciudad y en cada país. Y lo que debemos hacer es orar por los pastores. Miren, no hay nada más desagradable para mí que pasar una semana en mi casa sin abrazar a mis hermanos, sin tocar a mis hermanos, sin ver a mis hermanos, sin predicar delante de mis hermanos, sin estar con mis hermanos. Eso me parte el corazón. Yo sé que hay muchas cabras, porque no son ovejas, que están genial y que para ellos cuarentena son vacaciones, porque en el fondo no les gustaba mucho compartir con el cuerpo de Cristo, pero no es mi caso. A mí me está arruinando esto, arruinando en el sentido emocional. A mí me duele. A mí me duele no verlos, a mí me duele no estar con ellos, a mí me duele no juntarme con todos a la vez. A mí me duele esto. Pero entiendo que al menos en nuestro contexto, que es Barcelona, no tienen nada contra la iglesia. Porque así como pusieron normativas para la iglesia, cuando las pusieron, el gimnasio del pueblo cerró. Y la discoteca del pueblo cerró. Y el museo del pueblo cerró. Y la escuela del pueblo cerró. Entonces no pusieron una normativa solo para la iglesia y el resto a su manera. Hablo de nuestro contexto. Pusieron una normativa para todos. Entonces, en ese caso, quisimos apoyar esa normativa, porque entendíamos que la cosa era seria y entendíamos que no era un ataque directo contra la iglesia. Pero quizá en vuestro contexto es diferente, y a eso vengo. No podéis decir y atacar, pero Juan Manuel, tú eres así, así, así. No puedes atacar así. Tú no estás en Barcelona, no estás aquí, no sabes nuestro contexto. Tú puedes opinar de lo que estás viviendo en tu país, según las cifras y estadísticas y decisiones del gobierno de tu país. Por eso yo no me veo con el criterio de atacar y criticar a John MacArthur, pero tampoco lo voy a aplaudir. Porque realmente, a pesar de todo, si no se han tomado medidas con la cantidad de estadísticas que he visto en internet que hay allí, ni mascarilla ni nada, sí que me parece que eso además es imprudente por su parte. Y puede ser MacArthur y quien sea, y puede ser un gran teólogo y quien sea, pero me parece imprudente, porque quiero decir otra cosa. Esta gente que le está diciendo a algunos creyentes que no tienen fe por no usar la mascarilla, no ha habido nada más absurdo en la vida que esto. Esa gente no tiene criterio, no tiene prudencia y no tiene amor al prójimo. Hay gente nueva en la fe que se encuentra con supuestos creyentes maduros y espirituales que les dicen: ¿para qué llevas la mascarilla? ¿Dónde está tu fe en Jesús? ¿A mí no me protege la mascarilla? ¿Me protege Dios? ¡Claro que me protege Dios! ¡Claro que me protege Dios! Y nadie ha dicho que por usar mascarilla no me proteja Dios. Y nadie ha dicho que por usar mascarilla no crea que Dios me protege. Pero esa no es actitud. Jamás le diría a un hermano: no vayas al médico. Como alguien me dijo una vez: pastor, ¿hay que ir al médico o hay que tener fe? Y creo que fue Sugel Michelén el que dio esta respuesta brillante. Hay que ir al médico con fe. Yo voy al médico y porque, hermano, ¿quién da la sabiduría al médico? ¿Quién dirige las manos del médico en una cirugía? ¿Quién da la capacidad a los médicos de que la medicina avance? ¿Quién da la capacidad a los médicos de descubrir todas estas nuevas cosas que ayudan a la vida del ser humano? ¿No es Dios el que da la sabiduría? ¿No es Dios el que da la capacidad? ¿Por qué voy en contra de la medicina? Si es Dios el que yo creo que muchas cosas
capacita a los médicos y da sabiduría a los médicos. Yo simplemente uso lo que Dios les ha dado. El propio Lucas era médico. El propio Lucas era médico. Y en ningún momento vemos que dijeran, deja de creer en la medicina, que es un cuento chino, ahora ten fe. No, es bueno tener un médico entre los discípulos. Cuando a Pablo le abran la cabeza de una pedrada, ahí estará Lucas para ponerle puntos. Ahí estará Lucas para desinfectarle las heridas, porque entiende, es médico, es doctor. Pero hoy hay gente que está haciendo pensar a otros que tienen poca fe porque usan mascarilla. Yo no dejo de creer en Dios por usar mascarilla, pero soy prudente, soy cuidadoso y amo al prójimo. Porque nunca sabemos quién está infectado o si yo puedo estar infectado. Ya no es solo por lo que yo pueda coger, es lo que yo pueda contagiar. Sabemos que el COVID muchas veces la gente lo tiene y no presenta síntomas o tarda en presentarlos. Yo ahora mismo podría tenerlo, porque quizá me reúno con muchas personas y podría tenerlo y no manifestar síntomas durante unos días y estar con gente, ser imprudente y contagiar a mis hermanos, a mi propia familia. Dios no quiera. Pero hay gente diciendo que el uso de mascarilla significa falta de fe. Y no es así. No es así. No es así. Eso es una imprudencia. Eso es una imprudencia. Y esa gente está actuando como temerarios y están haciendo que muchos tropiecen. Y muchas iglesias, por no incumplir, por incumplir normas, están teniendo infectados entre ellos. Y muchos lo tapan para después no decir, mira, esto pasó por nuestra imprudencia, y lo esconden. Pero ha pasado, y es verdad, y sabemos de iglesias que después de empezar a incumplir las normas, han empezado a mostrar casos entre ellas de COVID. Pero no lo dirán, porque como se rebelaron contra las normas, ahora no dirán que están pagando las consecuencias. Es como aquel hombre que apareció diciendo, yo no usaré nada, y si Dios me quiere matar de COVID, que me mate. Es como decir, pues, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a predicar a una plaza pública en Corea y si Dios me quiere matar, que me mate. Ve, toma, ten fe y ve. ¿Por qué no vas a Corea? ¿Por qué no vas a la India, te subes a una plaza y te pones a predicar de Cristo? Sabes que te van a matar, pero no tienes tanta fe. Ve allí. Ve allí. Ah, no siento el llamado de Dios. Espabilado que eres, cobarde. Es muy fácil rebelarse en una tierra occidental. Es muy fácil ir de valiente en medio nuestro. Vete a la India y sé tan valiente, vete a Corea y sé tan valiente, vete a China y sé tan valiente. Es muy fácil ser valiente en Europa, es muy fácil ser valiente en Latinoamérica. Ahí es muy fácil sacar pecho y caminar como yo tengo fe y el resto no. Están haciendo mucho daño a las personas, mucho daño a las personas. Yo creo que debemos empezar a orar por los pastores. Tomar decisiones en este tiempo está siendo muy difícil. Por ejemplo, nosotros ahora tuvimos 15 días en los que no hemos podido reunirnos. Ahora estamos terminando la segunda semana. Y yo ya he comunicado a algunos hermanos que este domingo, si en nuestra ciudad todavía no se puede hacer el culto, yo lo que voy a hacer es buscar una alternativa. Hay ciudades de España y ciudades de Cataluña que ya no tienen restricciones. Y si tengo que conducir 30 minutos para irme a una ciudad y un parque y hacer el culto al aire libre, lo haré. No incumpliré la ley, guardaré las medidas de seguridad y me iré a un lugar donde sin incumplir la ley pueda congregar. Porque a eso voy también. Nos estamos empeñando en pensar que ahora lo único que nos están restringiendo es abrir los templos, pero hay otras maneras de congregar. Y no digo, pero por Facebook no es lo mismo. No, hablo de transmisiones. Y vuelvo a lo mismo, depende de cada contexto. A lo mejor en sus contextos no están permitiendo ningún tipo de reuniones. Pero hay contextos que están permitiendo reuniones hasta 30 personas. Oye, divide la iglesia en 30 personas, en grupos de 30 y haz varias reuniones de 30 personas. Ya está. Hay maneras de congregar al pueblo. Ninguna iglesia empezó siendo 3.000. Haz varias reuniones de 30 personas. Y haz que la iglesia se reúna y congregue. Hay iglesias que son menos de 30 y tú tienes problema por hacer grupos de 30 porque ahora tienes 300, haz grupos de 30. Hay alternativas. Que esa gente en grupos de 30 se reúna el día del Señor, lea la palabra, haya predicación, canten alabanzas, si quieren hasta que recojan ofrendas,
Y cuando llegue el momento de poder sumar, ahora grupos de 50, ahora haces grupos de 50. Ahora grupos de 70, grupos de 70. Ahora ya pueden todos. Pues ya podemos todos, pero con mascarilla. Pues con mascarilla. Hay alternativas para congregar en grupos. No te hablo de cada uno en su casa, 2 o 3. En grupos. Hay alternativas. Es decir, la iglesia no tiene que pasar del templo cerrado a encerrarse en casa cuando hay en medio, legalmente, hablo en el territorio español y ahora mismo en nuestro territorio en Barcelona, alternativas para poder hacer reuniones. Para poder hacer reuniones. Por ejemplo, ahora nosotros nos encontramos en un lugar donde en Cataluña hay 12 ciudades, 12 municipios, que por foco de contagio no pueden reunirse más de 10 personas. Y dentro de esos 12 municipios está nuestra congregación. Está nuestra congregación. Pero a 30 minutos ya hay municipios que no tienen esas medidas. Que pueden salir a la calle, la gente está en las playas, están tranquilos. Entonces, oye, cogemos el coche, nos vamos a buscar un municipio de al lado, un parque, un bosque, y la iglesia se reúne ese domingo ahí. ¿Qué pasa la semana que viene? Misma medida, volvemos a ese bosque. La siguiente, ya se puede en la iglesia, vamos para el templo. Ya está. Hay alternativas. A veces estamos queriendo pelear una batalla innecesaria por no pensar alternativas. Pero sí que es cierto una cosa, para los pastores está siendo muy duro. Porque la iglesia, cada uno piensa una manera. Un pastor dice, nos vamos a reunir. ¿Qué hace, pastor? No, pastor, yo no voy. Y empieza a meter cizaña en la gente. Yo no voy, es un temerario. Hay otros, el pastor dice, bueno, hermanos, no nos reuniremos mucho, haremos grupos pequeños. ¡Qué falta de fe! Y ahí están los pastores en medio. En medio, la iglesia no se ponen todos de acuerdo y el pastor escucha o críticas de un lado o críticas de otro. Es muy difícil así. Y los pastores están ahí mirando al cielo, orando al Señor y diciendo, Señor, guíame para tomar la mejor decisión para ellos, pero sobre todo la mejor decisión también para tu gloria. No quiero avergonzarte delante de la sociedad. No quiero dar mal testimonio delante de la sociedad. No quiero problemas legales. No vaya a ser que por abrir caiga un cierre del local y nos quedemos luego todo el mundo reuniéndose y nosotros ahora con el local cerrado o una multa que no podamos ni pagar. No quiero esas consecuencias. No quiero dar mal testimonio. Pero hay que congregar, porque tu iglesia se está debilitando y esa es la realidad que los pastores estamos sufriendo, porque hemos visto hermanos que en tiempos de cuarentena se nota que no han leído, se nota que no han cogido su Biblia, que no han alabado, no han hecho culto en casa, no han orado y están muriéndose casi en la fe, están espiritualmente congeladitos, que parecen un cubito de hielo. Y como sigamos así, esas personas, no sé si van a levantar cabeza pronto, les va a costar mucho. Entonces el pastor se pone nervioso, tengo que buscar una alternativa, la gente se me está cayendo, se me está enfriando, les está afectando. Tengo que hacer algo para que se fortalezca su fe, vamos a hacer grupos aunque sea. Y los pastores tienen ahora que tomar decisiones muy complicadas. Miren, estamos viviendo tiempos muy difíciles y lo más triste es que la iglesia se ataca cada vez que pasan estas cosas. Y yo creo que estamos en un tiempo en que no hay una decisión correcta y una incorrecta, en todos los sentidos. Yo no sé si la decisión de MacArthur fue correcta. No conozco el contexto, no conozco las estadísticas, no conozco los números que hay en California. Yo tengo que tomar las decisiones correctas para mi contexto, aquí en España y aquí en Barcelona, mirando a mi iglesia, mirando a mis hermanos, cómo están, qué necesitan, qué puedo hacer para ayudarles. Yo uso mascarilla, mi esposa usa mascarilla y a mí me agobia, no me gusta nada. Yo soy muy caluroso, me hace sudar, es irritante. Y me pongo mi gel cuando entro al supermercado porque voy a tocar cosas. No quiero que Un día entré al supermercado y no me puse la mascarilla, pero por descuido. Tenía que comprar algo con prisa, bajé del coche, bajé y me di cuenta que estaba entrando y llevaba así, la cajera ya me miró. Perdone, caballero, hay que usar mascarilla y yo pasé mal porque lo dijo en alto y todas las personas del centro comercial, del supermercado me miraron y yo pienso, soy el creyente de aquí y me están llamando la atención y lo podía haber evitado con algo tan simple como usar una mascarilla, que no es que fuera un acto de rebeldía, me la pongo siempre, fue un acto de descuido. Pero ahí entendí, digo, ¿qué me cuesta ponerme una mascarilla?
aunque yo no tenga miedo del contagio, aunque yo sepa que mi vida está en manos de Dios, ¿qué me cuesta? ¿Para qué rebelarme? Tampoco me están pidiendo que vaya con un casco. Tampoco me están pidiendo que vista todo de amarillo. Tampoco me están pidiendo que niegue mi fe. Me están pidiendo que me ponga un trozo de tela. Una mascarilla. ¿Qué me cuesta hacer eso? ¿Para qué mostrar una actitud de rebeldía, de temerosidad o de ir contra todo? Sí, yo voy contra la cultura en muchas cosas. En las cosas que son pecado voy contra la cultura. Feminismo, aborto, asesinato, movimiento LGTB, todo eso voy en contra y me planto y la gente me conoce y sabe que me da igual que haya una mesa de 30 personas, ser el único que piensa diferente y tú qué piensas, y lo digo y me planto porque son valores bíblicos, aunque en esa mesa luego me odien, no me importa. Pero este tema, una mascarilla, durante unos minutos en un establecimiento, yo no voy a mostrar una actitud contraria a eso, ponerme a contender con personas de comercio y luego decirle a la gente, ¿sabes qué? El creyente debe ser un ejemplo en todas las áreas de su vida, como padre, como empleado, como jefe, como ciudadano. Así, pues en este tiempo donde tu vecino tenía miedo, aunque tú no tuvieras miedo, él tenía miedo y solo verte con la mascarilla le daba confianza. Por ejemplo, yo les doy un caso. Mi hermana no es creyente y mi hermana ahora está embarazada. Gracias al Señor me va a hacer Tito, voy a tener una sobrinita preciosa que se va a llamar Chloe y ya tengo muchas ganas de tenerla entre mis brazos y me alegra que mi hermana con su esposo vayan a ser papás. Pero por el tema de la pandemia, en casa nosotros nos quitamos la mascarilla, a mi madre la abrazo, le doy 2 besos. Aquí somos afectuosos, no tenemos ese problema, sabemos que no están contagiados, aunque mi padre trabaje en un hospital, sabemos que no tiene ningún problema, lo abrazamos, lo besamos, nada. Pero mi hermana y mi cuñado, por el miedo que tienen, y no son creyentes, no me voy a pelear por cuestiones de fe, tienen miedo. Entonces mi hermana me da el brazo así como... Y yo la veo y me entran unas ganas de abrazarla, porque además es mi hermana pequeña, y me entran unas ganas de abrazarla, de tocarle la tripa, de darle un beso, y también de abrazar a mi cuñado. Lo quiero menos, pero me gusta abrazarlo también, saludarle bien. Y están así como, con ese miedo, como si el coronavirus fuera a hacerle algo a mi sobrina antes de nacer. Pero yo, ¿me voy a pelear con mi hermana por eso? ¿Me voy a pelear por esas cosas? Obviamente no. Por amor a ella, para no violentar sus nervios. Yo voy, hola Sara, y le doy el brazo. El otro día se me escapó, me emocioné y le di 2 besos. Y ella, y yo, lo siento. Es mi hermana, yo voy a respetarla. Y si ella tiene miedo, y si tengo que ir a su casa y me dice, mira, Tete, aquí por favor, ponte la mascarilla, yo me la pongo. Yo no voy a plantarme, si entonces no voy a tu casa porque yo no me tengo que poner... Por favor, qué inmadurez. Y si voy al supermercado y yo no creo, yo como le digo a la gente, me dice, pero tú no tienes miedo. Y digo, mira, a mí si nadie me estornuda en la cara y no me escupen, yo no tengo mucho miedo, la verdad. Pero sé que si voy sin mascarilla, las madres agarran a sus hijos como no te acerques a ese señor que va desprotegido, porque quieren cuidarlos, porque quieren protegerlos y tienen miedo. Y yo creo que es una manera de amar al prójimo, hacer que estén más tranquilos. Hacer que estén más tranquilos. Hermanos, eso no es falta de fe. Es amor al prójimo, es respeto, es prudencia, pero no es falta de fe. Ahora no estoy con mascarilla. Y si salgo a pasear a mis perros por la montaña, no me pongo mascarilla. Pero por amor a mi prójimo y por respeto a las autoridades, yo la uso. No me voy a rebelar por el uso de una mascarilla. No lo voy a hacer. Estamos siendo muy tajantes con temas que nadie tiene toda la información. Y estoy viendo a creyentes pelearse por este asunto en las redes. Se insultan. Se llaman de faltos de fe. De no cristianos, de hijos del diablo, tanto los que son muy prudentes como los que tienen mucha fe y a mí no me ha engañado el sistema con esta falsa pandemia. Los 2 lados. Y de los 2 lados, como he dicho, hay vídeos que defienden cada postura y de los 2 lados
hay ideas y pensamientos, hay médicos que avalan los dos lados, hay científicos que avalan los dos lados. La pregunta que yo te hago, ¿a quién te vas a creer? Y tú te vas a creer, ¿sabes a quién? A que a ti te interese, a que defienda tu postura. Pero ¿sabes cuál es la realidad? ¿Y por qué no vamos a ser honestos? No tenemos toda la información. Sabemos que no tenemos todos los datos, sabemos que no tenemos toda la información, sabemos que no tenemos toda la verdad. Entonces, intentemos actuar sabiendo eso, que no todo es verdad, pero que tampoco todo es mentira. Y en medio, intentemos ser prudentes. La Iglesia no está sometida al Estado, la Iglesia no es gobernada por el Estado, pero la Iglesia, dentro de una sociedad, puede colaborar con el Estado en medidas de salud, en medidas de prevención. Podemos buscar en este tiempo alternativas de culto, podemos buscar en este tiempo hacer grupos pequeños, podemos buscar en este tiempo, y ojo, que hay gente también que dirá, volvamos a las casas, sí, está bien, pero no es la idea definitiva de quedarnos en las casas. Pero en el Nuevo Testamento la iglesia estaba en las casas. Te digo la verdad, estaba en las casas, pero cada iglesia en casas no eran como nuestras casas. No eran como nuestras casas. Y en cada casa habían sus ancianos y pastores, porque si no, ¿quién lideraba esos grupos? No, el vecino. No. O sea, se regulaban como una iglesia local. Hoy la gente lo que quiere es tener a 4 en casa, 4 amigos y hacer culto como ya está. ¿Y quién lidera esto? Nadie. ¿Y quién es el pastor? Nadie. ¿Y cómo se hace la disciplina? ¿Y quiénes son los...? Nadie. Aquí quedamos, leemos la Biblia. No era así como funcionaba en el Nuevo Testamento. Cuidado. Pero sí que es cierto que ahora podemos buscar alternativas. Y si un hermano tiene una casa amplia y puede ir un grupo de 20, y otro hermano tiene otra casa amplia y puede ir otro grupo de 25, y así la iglesia se va reuniendo, pues busquemos alternativas. Conforme pasen los meses, veamos qué va pasando. Oremos al Señor para que esto también se dé la vuelta y cuanto antes podamos estar juntos, mejor. Pero tengamos empatía con cada situación. Recordemos que cada contexto no es el mismo. Y que podemos congregar sin tener que estar abriendo el templo temporalmente bajo una normativa legal, no porque agachamos la cabeza ante el Estado, sino porque queremos colaborar con la salud pública. Pero eso es decisión de cada iglesia. Y debe respetarse la decisión de cada iglesia. Y la iglesia debe apoyarse. Porque no hay nada más triste. Porque ¿saben qué? Si yo, como pastor de la iglesia Caminando por Fe, junto al pastor Marcos, decidimos una semana más de cuarentena, lo que opinen las otras iglesias nos da absolutamente igual. Porque ni rendimos cuentas a esas iglesias, ni pastoreamos esas iglesias. Pero lo que sí que buscamos y deseamos es el apoyo de nuestra iglesia local. Hermano, yo no sé dónde congregas, pero si tu pastor no está haciendo una locura, también reconozco que hay temerarios, apoya a tu pastor. Sobre todo ora para que tome buenas decisiones en este tiempo. No está siendo fácil. Así que, hermanos, resumido todo, estamos en tiempos difíciles. Nadie nos enseñó a pastorear en tiempos de pandemia. No está en la Escritura. ¿Cómo pastorear en tiempos de COVID-19? Es difícil. Cada iglesia toma sus propias decisiones. Yo creo en la autonomía de las iglesias, es decir, no creo que todas las iglesias sean jerárquicas y una decisión abarque a todas, como quizá los católicos con el Papa, que lo que él diga lo hacen todos. Aquí creemos que cada iglesia es independiente. Algunas pues sí, formarán parte de una convención de iglesias o de una red de iglesias, y eso es otro tema, pero la mayoría funcionan en su propia autonomía y hay que respetar las decisiones que toman. Luego, debemos recordar que cada contexto es distinto. No es lo mismo lo que está pasando en México, no es lo mismo lo que está pasando en Norteamérica, no es lo mismo lo que está pasando en China y no es lo mismo que está pasando en España. Y ni siquiera es lo mismo lo que está pasando en Andalucía que en Cataluña, y hay que respetar también esa idea de que no es lo mismo según cada contexto. Tenemos claro que el gobierno no manda sobre la iglesia, pero tenemos claro que como ciudadanos sí debemos obedecer al gobierno, a no ser que sea un ataque directo contra nuestra fe, un ataque directo contra nuestras creencias y nos prohíba algo que Dios nos
pide que hagamos, y si Dios nos pide que congreguemos, yo soy partidario de que también hay alternativas para poder congregar en estos tiempos en grupos, incluso grupos amplios, según los contextos, según las normativas, pero hay alternativas hasta que podamos reunirnos más grupos. Sé por los comentarios que ya hay gente enfadada, que ya hay gente que no está de acuerdo, y como dije desde el principio, este vídeo no iba a llover a gusto de todos, no lo pretendo. Era simplemente buscando que tuviéramos empatía con cada iglesia, empatía con cada pastor, pero al final los comentarios nuestros lo que demuestra es lo siguiente, y te lo voy a decir, si te das cuenta, ni he ido en contra de unos ni a favor de otros, he dicho que se respeten, porque yo no soy en cada contexto, estoy pastoreando en este contexto y bajo las normas que tenemos aquí y las condiciones que tenemos aquí y cómo el gobierno se está portando con todos aquí, y en base a eso y en base a las escrituras y mirando al Señor, tomar decisiones. Pero hay gente que no, hay gente que durante el vídeo con sus comentarios y que ahora lo estará pensando, simplemente tiene su idea y al final lo único que hacemos como seres humanos al final es eso, ¿verdad? Nuestro orgullo nos puede, mi idea es la que vale, tú eres flojo, no has dado ninguna opinión, tú has acabado diciendo lo que tú piensas de tu contexto, pero respetas al resto. ¿Y qué tiene de malo? No están pecando, creo. No están haciendo algo que vaya contra Dios. No es que estén casando personas del mismo sexo, no es que estén apoyando el aborto, que ahí sí que me levantaría con uñas y dientes. Es algo distinto. Pero recuerden una cosa, y esto ya es para meditar más allá de la pandemia, cómo está nuestro corazón con el orgullo. No vaya a ser que en esta pandemia lo que estemos demostrando con nuestros comentarios y publicaciones es mucho orgullo. Y simplemente decir, yo pienso así, así leo yo la Biblia, así veo yo las cosas, y esto es lo que hay, y todos los demás están mal, porque yo soy el que está bien. Cuidado con el orgullo. Pregúntate una cosa, cada vez que opinas, ¿quieres que la gente te vea a ti o quieres que la gente vea a Cristo? Cuidado, que muchas veces es nuestro orgullo el que reina en los comentarios y en los debates. Cuidado con eso, porque a lo mejor crees que están pecando por no abrir el templo, pero se te olvida que el orgullo es pecado, que la soberbia es pecado, y al final todos estamos igual ante los ojos de Dios, necesitados de su ayuda, necesitados de su guía, necesitados de la justicia de Cristo sobre nuestra vida, porque lo que demuestra esta pandemia y tantas otras cosas entre los propios creyentes es que somos malvados, orgullosos, soberbios, arrogantes, peleones, divisores, que somos así, aún los propios creyentes. Y lo único que me ha enseñado esta pandemia, después de ver amigos pastores, amigos predicadores con sus publicaciones y sus vídeos, es que todos necesitamos seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo gracia a Dios para seguir creciendo en santidad, porque aún todos, y me incluyo, estamos lejos del carácter de Cristo. Siempre impera nuestro pensamiento y al final no pensamos mucho en nadie más y en la opinión ajena. Creemos siempre que estamos en lo cierto, incluso en temas que no son sencillos. Así que espero que este vídeo nos ayude a ver esta situación de otra manera, a apoyarnos, a amarnos, a orar los unos por los otros y sobre todo a orar para que el Señor pronto arregle esta situación y podamos tener esto como un recuerdo y estemos todos juntos, los 300, los 200, los 1000, los 50, lo que sea en cada congregación, pero juntos otra vez y congregado con libertad y con normalidad, sabiendo que estamos en paz con Dios, en paz con los hermanos, en paz con los ciudadanos, con el gobierno, porque no hay nada mejor que estar en esa situación. Espero que este vídeo ayude un poco a entender lo que está pasando, cómo lo estamos viviendo y lo que deberíamos hacer como creyentes. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos por este tiempo que hemos compartido y te pedimos que nos ayudes a ser prudentes, sensatos, y cuidar a tu congregación, cuidar el testimonio que damos, cuidar, Señor, cómo actuamos como personas, como creyentes en medio de todo esto. Padre, guía a los pastores. Sé que no es fácil, sé que es difícil, estamos sufriendo, Señor, y queremos tomar las mejores decisiones. No queremos desagradarte y probablemente nos vamos a equivocar. No sabemos todo, solo somos hombres. No hay nada que nos preocupe más que tomar decisiones que van contra ti. No tanto contra el gobierno, no tanto contra otros pastores, contra ti, Señor. Pero también, Señor, estos días están dando lugar al orgullo y a la soberbia.
creyentes que se insultan en las redes por un tema como este, que ni siquiera se trata de tu ley, ni siquiera se trata de que estemos rompiendo y pecando contra ti. Estamos viviendo situaciones de miedo, de temor, de enfermedad, y cada uno las está enfrentando, Señor, como puede. Y en vez de apoyarnos, nos machacamos. En vez de apoyarnos, nos herimos, nos lastimamos, nos insultamos. Y solo vamos dando más mal testimonio cada día de Cristo a los que nos rodean. Estoy seguro que muchos no creyentes leen nuestros comentarios, nuestras publicaciones, y ven como incluso hermanos nos contestan a los comentarios y quedan asombrados con el hecho de que nos llamemos hermanos y nos contestemos de esas formas. Señor, que sea tiempo de reflexión, que sea tiempo de autoexamen, que sea tiempo de mirar al corazón, de mirar a Cristo y preguntarnos en todo momento, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo trataría Jesús al hermano que piensa diferente en temas como esto? Danos sabiduría, danos amor y danos gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, espero no haber ofendido a nadie. Los comentarios que se han rebelado y se han enfadado, entiendo que piensen distinto y lo toleramos y lo respetamos, y solo les pido que se apoyen y se ayuden unos a otros, que es muy fácil escupir desde casa cuando nadie está haciendo nada por la iglesia. Y es lo que me preocupa, que vivimos en tiempos donde desde las redes todos escupimos a la iglesia, pero nadie está desde dentro luchando por ella. Y siempre diré lo mismo: si vas a decir algo contra la iglesia, lo estás diciendo contra ti mismo, porque todos somos parte de la iglesia es una. Y si vamos a decir que la iglesia está mal en algo, lo que debemos hacer es decirlo, pero mostrar con el ejemplo cómo se hacen las cosas correctas. Arreglarla desde dentro y no escupir y atacarla desde fuera. Que el Señor nos ayude. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Recuerden que los amamos en el Señor.